Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elías Leonardo. Hablemos de Haz que regrese, película de terror dirigida por los hermanos Philippou, que nos cuenta la historia de dos hermanos que quedan en la orfandad tras la muerte del padre y son adoptados por una mujer que no les quiere dar precisamente un hogar, sino que tiene otros planes perversos con ellos. Pero ¿cómo entrarle, cómo leer Haz que regrese? Vamos por partes. Comencemos por el tema de la relación que se establece entre el mundo adulto respecto a las infancias y las adolescencias. Y para eso tengo que partir de una pregunta, que es la siguiente. ¿Nos interesan los niños? ¿Nos interesan los adolescentes? ¿Nos importa lo que suceda con ellos? ¿Nos importa su bienestar? Y peor o mejor aún, según sea el caso, ¿nos importan y nos interesan aquellos que no pertenecen a nuestras familias o a nuestros núcleos cercanos? Si lo pregunto así, es porque la historia nos establece tres líneas en este eje que les digo. La primera es la más notoria, la más visible, incluso la más gráfica, que es el de las maternidades y las paternidades. En este caso, con el personaje de Laura, magistralmente interpretado por Sally Hawkins, y el padre que ha fallecido. Pero debajo de esa viene una más, que es el de las instituciones que se encargan de dar en adopción a estos chicos. Por un lado, sí, cumplen con el protocolo de ver que se cumplan con todos los requisitos y todas las reglas, firmar la documentación correspondiente y evaluar a las familias donde van a llegar estos chicos, y también para satisfacer las necesidades o los requerimientos de las mujeres y los padres que desean maternar y paternar respectivamente. Pero ahí vamos a hacernos otras preguntas. ¿Qué tan rigoristas son en la evaluación para determinar si una familia es apta o no para acoger a uno de estos chicos? ¿Qué seguimientos le dan a las adopciones? ¿Están al tanto con qué periodicidad? ¿Es con frecuencia o simplemente toda vez que ya se da el chico en adopción se olvida o se va haciendo paulatino el ejercicio de supervisión? ¿Por qué lo pregunto? Pues porque estamos viendo que hay niños que viven en estado de supervivencia por un lado, y por el otro porque cuando hablen, generalmente el mundo adulto no le cree a los menores de edad, sino que le cree a lo que digan los adultos. En este caso, ya les digo, las maternidades o las paternidades. Y hay una tercera capa que creo que es la más relevante y la más interesante de la película, y tiene que ver con el de cómo reaccionamos y cómo actuamos ante los desaparecidos. Y es que la película nos muestra a un personaje que lleva tiempo desaparecido, y ¿quién lo está buscando? ¿No? ¿Desde cuándo lo están buscando? No me queda la menor duda que su familia debe estar moviéndose para localizarlo, pero el resto de la sociedad, y en el resto de la sociedad involucro al sistema de seguridad y a las fuerzas del orden, le dan carpetazo a estos asuntos o no. ¿Con qué frecuencia le están dando seguimiento a la investigación? ¿No? Están sentados, están cruzados de brazos, dan por hecho que ya está en el olvido porque a lo mejor no apareció en el primer año, porque no apareció en el segundo año. Y si nos atenemos a lo que es la realidad mexicana, pues es un tema que nos empata y nos empata de manera triste y alarmante. Y peor aún cuando sabemos que tendemos a dejar las cosas al olvido, creyendo que el olvido soluciona cualquier problema, y no es así. Y nosotros también, como adultos de esta sociedad, ¿qué tanto contribuimos por lo menos en respetar a las familias que tienen a un ser querido desaparecido? ¿Cuánto retuiteamos o cuánto replicamos o cuánto compartimos o no fichas de búsqueda para que estos menores aparezcan? O sea, les digo, hay un mundo adulto que también pareciera que es indiferente e indolente ante esa situación, y que por el contrario lo puede hasta normalizar. Entonces ahí la película nos asoma a eso, y en este último punto de las desapariciones lo podemos ligar a una película de terror reciente que también se estrenó casi a la par de Haz que regrese, y me refiero a La hora de la desaparición. Tenemos dos películas del género, dos historias que apuntan también hacia ese tema, y dos historias que, ¿por qué no?, nos están invitando a cuestionarnos en función de ello, con relación también a nuestra propia realidad. Ahora, por ahí he escuchado y he leído que es la mejor película del año, que es la mejor película de terror del último lustro, que es impresionante, lo nunca antes visto, y me parece que tampoco es para tanto. Y si digo que no es para tanto, es porque aquí voy con el segundo punto de esta crítica, y tiene que ver con la imagen y el morbo.
Si ustedes van y escuchan la crítica que hago de la película española La Infiltrada, que es un thriller, hablo sobre esto de la imagen y el morbo y por qué en esa película está justificado. Y es que la directora Arantxa Echevarría nos está afirmando con una sola imagen morbosa cuál es su intención, tanto de ella como realizadora, como de mostrarnos cuál es la transición y la dualidad de su protagonista. Ahora bien, ¿qué pasa acá en Haz que regrese? Vamos a ver dos universos de la imagen y el morbo. El primero de ellos ocurre al interior de la ficción, vamos a decirlo así, como una metaficción. Cuando Laura está mostrando las imágenes caseras que se asemejan al cine snuff. Son imágenes perturbadoras, ¿no? Grotescas, macabras, y con ellas se está tratando de educar, entre comillas la palabra educar, al chico que quiere educar, ¿no? Le enseña una y otra vez estas imágenes como si lo quisiera adoctrinar. Y estas imágenes son realmente, repito, grotescas, morbosas, si lo queremos ver así. Pero dentro de esa ficción, Laura tiene un objetivo con esas imágenes, con su víctima. ¿Qué pasa cuando salta de la ficción a la realidad? Es decir, de esta película es que regrese al espectador. Y vamos a ver el otro universo, les dije que eran dos. Y el segundo tiene que ver con el uso que dan de la imagen morbosa a los hermanos Philippou. Y eso es específicamente con la figura paterna de Andy, ¿no? Y de Piper. ¿Qué hacen ellos? En primera instancia se nos informa lo que sucede con el padre y lo muestran de cuerpo entero, ¿no? Nos muestran gráficamente también y de forma frontal el pene de este personaje. Y uno se preguntaría, bueno, ¿por qué y para qué? Algo tiene que suceder para que tenga validez esta imagen. Y sí, se nos informa que pues el personaje en cuestión pues es terrible, ¿no? O era terrible antes de fallecer, ¿no? Era un ser despreciable. El problema viene cuando lo tienen que reafirmar una y otra vez, porque lo vamos a ver con después una toma al rostro ya de este hombre fallecido, pero totalmente un rostro grotesco, ¿no? Grotesco y dantesco. Más adelante, cuando veamos una silueta de esta figura desnuda apareciendo en la regadera, también lo vamos a ver en el funeral, cuando Laura insiste en que se le esté besando en la boca, que ya de por sí la escena en esa intención es morbosa. Y se está insistiendo constantemente en esta figura paterna y en señalarnos y en reiterarnos lo terrible que fue con Andy. ¿Por qué digo que aquí la imagen morbosa no está del todo justificada y no tiene toda una intención como si la tendría y la tiene La Infiltrada? Por el simple hecho de que cae precisamente en lo formulaico de Hollywood, lo formulaico de decirle al espectador una y otra vez, de repetirle cuantas veces sea necesario qué es lo que está sintiendo el personaje y por qué se está sintiendo así. Aquí bastaba con una sola vez, si quieren 2 veces, que nos lo digan con estas imágenes y con este relato o con estos datos que se dan con relación a la figura del padre. Sin embargo, lo amplían, no solamente se quedan en 2 tomas, sino en más. Y pues nosotros no somos el menor que está siendo adoctrinado por Laura al interior de esa ficción. Nosotros somos otro tipo de espectador, somos otro tipo de ente que puede recibir y percibir esa información. Con nosotros, incluso como espectadores, se está haciendo condescendiente, como, mira, hay que reiterárselo una y otra vez para que lo comprenda y lo entienda. Les digo, con una vez bastaba, si quieres con una segunda, pero más. Y entonces ahí, al ser tan reiterativo en eso, pierde cualquier indicio de justificación el hecho de que se reitere en el uso de imágenes morbosas. Y en cambio, al interior de esa ficción, en esta metaficción, tiene un porqué. El porqué Laura quiere insistir en mostrarle las imágenes al menor. Entonces, ahí está ese paralelismo por el cual yo no puedo ver como que sea una obra maestra, ni mucho menos la mejor del año. Sí, la película cumple con su cometido de entretener, pero de ahí a que sea la gran cosa que se nos quiere vender, pues no.